ahora volvemos a establecer un contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Sergio Valdés desde el aeropuerto Silvio Pettirossi, porque como informamos más temprano, Sergio, aislaron una caja que al parecer contendría explosivos. ¿Qué novedades tenés ahora, Sergio? Adelante. Sí, conferencia de prensa del administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi, Rubén Aguilar, dando detalles de lo encontrado en esta caja con relación a la posibilidad de un explosivo. Escuchemos. Aparentemente. ¿Y tenía que ser retirado hoy? Sí, tenía que haber retirado hoy y bueno, dentro de un manipuleo que se había hecho dentro de los controles rutinarios, se detectó, se tomó las medidas preventivas dentro de lo que establece nuestro manual de procedimiento, fueron informados a la gente de la FOPE, por una cuestión también de resguardar, vamos a decir, en la situación de las documentaciones, fue informado también a la Fiscalía, quien fue designado al señor Edgar Cañete. Y también en este momento está el asistente de la fiscala de turno, que es la Mirta Ortiz. Hablamos de partes para un armado de un explosivo, lo que básicamente más un manual lo que se encontró. Aparte de un manual de instrucción, ya viene, vamos a decir, ensamblado todo un sistema de explosivos. La parte práctica, algo muy didáctico para que pueda preparar. Y es muy rústico, muy casero. Había pinzas de madera, muy práctico, muy... No es justificado. ¿Como un manual se declaró en origen esto? Como se declaró como un manual, nada más. El origen es de Canadá, se sabe hacia dónde Se iba. llama North York, Canadá, se llama la ciudad, que aparentemente figura en las documentaciones del origen. Como le dije, eso va a quedar a cargo de la Fiscalía para que pueda investigar. Pasó por Buenos Aires, luego hasta acá, ¿cómo fue el...? Aparentemente vino por los Estados Unidos, se va a Buenos Aires, de Buenos Aires se embarcó para Asunción y bueno, y acá detectamos eso. Fue la sospecha de que Formosa sería uno de los destinos, según como una forma de distraer a los investigadores. Y bueno, como se dijo, no sabemos para qué fin vino pero creo que el fiscal va a tener a su cargo de investigar cuál era la finalidad de este elemento que hemos detectado. Escucha el administrador Rubén Aguilar. Sí, si es que nos puede reiterar nuevamente qué fue lo encontrado y cuál es la principal presunción que se tiene y que motivó este procedimiento, don Aguilar. Bueno, lo estoy escuchando muy bajo, si me puede repetir, por favor. Que nos reitere, por favor, qué fue lo encontrado y cuál es la sospecha que se tiene con respecto a esto que fue detectado. Bueno, lo que nosotros detectamos fue un elemento que, de acuerdo al escáner, reunía, o sea, que la imagen no daba que se trataba de un explosivo, ya con todos los componentes. Y bueno, por una cuestión de seguridad, como le dije a los colegas, hemos nosotros informado y tomado las medidas preventivas del caso. Y lo que el fiscal posteriormente va a llevar adelante la investigación, yo creo que va a ser de público conocimiento posterior. Pero de hecho en sí es una cosa muy grave, ¿verdad?, de enviar estos tipos de elementos para práctica de preparar bombas, e inclusive, como le dije, son bombas de diferentes tamaños, seguramente para diferentes finalidades. ¿Pero estaba todo desarmado o cómo encontraron? ¿O tenía ya un detonador? El equipo en sí viene todo ya con todos los componentes, menos el explosivo. Pero explosivos simulados inclusive traían, inclusive las esquirlas, que serían en un sobre, por ejemplo, aparecía que venían como esquirla, estaban impregnados dentro del sobre, son pequeños clavos, ¿verdad?, que estarían sirviendo de esquirlas. Eso en un caso, uno de los sobres que vino como el explosivo. Pero la encomienda en sí, ¿bajo qué denominación fue declarada? Fue declarado como un elemento, una encomienda de instrucción, nada más que así. Instrucción. No dice de qué, no decía de qué. Ya, perfecto. Muchas gracias, don Aguilar. Un abrazo. Sergio. Gracias. Bueno, al compañero Sergio Valdés también le agradecemos. Y así está la situación. Llamó porosamente la Roberto, atención. sí, ¿te escuchamos? está la fiscal, tengo entendido, a dar declaraciones. Escuchemos. Un modelo para armar, para practicar cómo armar bombas. Sí mismo, es como un ensamblaje a ser practicado para los efectos detonativos. Evidentemente estos han sido debidamente cotejados, labrados y ya serán examinados por los técnicos. Pero podía explotar ¿Alguna eso, persona Sergio. que sería la receptora de esta encomienda? ¿Ustedes tienen algún dato? Estaríamos realizando los informes pertinentes para poder exponer de manera cierta
todos los datos respectivos. El receptor de esto era aparentemente un paraguayo que estaba en Fernando La Mora, al menos en la dirección de la Micota. Así mismo. ¿Qué parte de Fernando? Por cuestión de investigación no puedo referirme mucho todavía, pero ya estamos abocándonos a esa investigación. El destino final iba a ser Formosa, doctora. Así mismo, el exterior. No quisiera aventurarme y asegurar algo que... Lo que no se explica mucho nomás de venir a Paraguay y luego, o sea, ya se tienen los datos del destino final, esto estaba en tránsito nada más, ¿cómo era? Y justamente eso, vamos a determinar, ustedes saben que las cuestiones aduaneras también tienen sus pasos para que lógicamente nosotros podamos intervenir de manera penal, ¿verdad? Ahí mi compañero Néstor Cañete está trayendo los materiales más a fondo, ¿sí? Los detalles, doctora, del cargamento, ¿qué se puede comentar con respecto a eso? Esto estamos pidiendo un informe detallado a la DINAC. Pero efectivamente eso no iba a flotar por los componentes, ¿verdad? Y aparentemente no, pero sí iba a ser para ese uso. O sea, con esa finalidad. Así mismo. El fiscal Cañete se está acercando al portón donde se realizaba metros nada más del depósito, hablamos específicamente. La inspección a esta caja es la que estamos observando. ¿Van a mostrar el material, Sergio? Vamos a hacer el intento de que nos demuestre, teniendo en cuenta que estamos todos aquí en esta mini conferencia de prensa. Queremos por lo menos observar unos detalles de esta encomienda. Doctor, ¿se va a poder revisar? Pues, mostrarlos, sí. Bueno, va a pasar el doctor va a pasar el portón para hacer una muestra de en qué contenía este paquete muy llamativo. Esta es la encomienda que fue retenida hoy por la aduana porque no coincidía con los valores que ellos manejan y debido al que no había correspondencia entre lo declarado y lo que supuestamente contenía, se procedió a abrir esta carga. ¿Denis Javier Pérez quién es, doctor? Denis Javier Pérez es la persona que tenía que retirar la encomienda acá en Asunción. Esta encomienda está viniendo de Canadá, pasó por Ezeiza y llegó hasta Asunción. ¿Qué es lo que tiene? ¿Vino así en suelto? ¿Estaba dentro de unos libros? ¿Dentro de qué? No. Contiene específicamente un material instructivo para ensamble y práctica de 3 tipos de bomba. Uno en tamaño sobre, carta, otro en un formato de libro y otro en un formato de sobre un poquitito más grande que el de carta. ¿Qué es lo que tenía, doctor? ¿Qué es lo que vieron? Yo les puedo mostrar las fotos si ustedes quieren. Miren, esto es en el formato de carta. Sí. Una bomba formato carta. Carta, sí. Con los instructivos que evidentemente vamos a tener que después proceder a la traducción. Un formato libro. Esto está así mismo. Y en formato de sobre. Ahora, ¿esto estaba armado como para ser detonado o es simplemente una especie de maqueta que sirve como instructivo más que nada? Es una especie de maqueta. Es un instructivo, no contiene ningún elemento explosivo. Pero si yo le pongo a eso, ¿podría ser utilizado como...? Conforme a lo que nos dijo los expertos de la FOPE, esto se puede usar en cualquier tipo de atentado. Ahora, hace días nada más desde el gobierno argentino hablaban de personas que habían sido formadas por el ejército del Estado Islámico y que estarían probablemente en la zona de la Triple Frontera. ¿Esto tenía como destino final Argentina? No, destino final Asunción. De acá supuestamente se tendría que volver a introducir a Formosa, Argentina, según lo que tenemos en la guía. Eso es cuestión de ya sujeto a investigación. ¿En la guía había algún otro detalle, doctor, que le llamó la atención? Todavía no tuve oportunidad de ver, solamente nos Sergio, siendo Asunción el destino final, esto acrecienta el temor de que esto pueda ser utilizado en Capital. Sí, llegó acá el 12, así es. Si llegó hasta Asunción este manual y estos elementos, ¿también podría hablarse de la hipótesis de un atentado en Asunción o aquí en Paraguay? No te puedo decir, pero que te estoy diciendo, estamos iniciando la investigación y vamos a ver qué nos dice. Este tipo de, digamos, encargo, encomienda cuando se habla de cómo armar explosivos. Pero es lo que te dije al principio, no coincide lo que declararon que supuestamente contenían. Claro, ahí está la Declararon sospecha. que tenían instructivos de gimnasia. Doctor, ¿cuál es la ruta de esto? ¿De dónde salió y cuáles son los destinos que tuvo ya? Canadá, Ezeiza, Asunción. Ya. Esos son los que... La presunción de que esto iba a Formosa es porque en este libro, en este manual, había indicaciones, doctor. No, en la guía al final decía como un destinatario final tal Gustavo Salomón de la provincia de Formosa.
que tenemos que ver si existe realmente. paraguayo aquí, El paraguayo acá es Denis Javier Pérez. ¿y la dirección que él fijó? Tenemos toda su dirección. También es una empresa sí, que ahora vamos a investigar de dónde Paraguayo proviene. de Fernando de la Mora. Según el despachante es acá de Luque, pero puso una dirección de Fernando de la Mora. Ahora, ¿esto se detecta porque un funcionario hace la revisión por azar? ¿Es parte de un Fue procedimiento? por la denuncia hecha por el despachante de aduana, que tenía a su cargo la entrega del paquete al destinatario. Hoy tenía que retirarse de eso, doctor. Hoy supuestamente tenía que firmar los documentos para proceder a su retiro. El despachante dijo es que si eran equipos de gimnasia, esto era muy chico para hacer tal. Así ¿verdad? mismo, el despachante ahora mismo se va a ir a prestar su declaración en sede fiscal y a partir de ahí ver qué decisiones tomar. ¿Quién es el despachante, doctor? El despachante... ¿El nombre? Tenemos el nombre del Eran instructivos El para despachante gimnasia, no aparatos de gimnasia, obviamente. Ahora- Así se había declarado al despachante de aduanas y este fue el que advirtió de que algo raro había allí, alguna incongruencia. Finalmente eran instructivos para la fabricación de bombas caseras. Estamos iniciando nada más, recién tomamos conocimiento, nos constituimos y ahora vamos a ver cómo seguir con esta investigación. Doctor, ¿qué le dijeron los explosivistas? ¿Qué tipo de elemento explosivo tendría que ser colocado para que se active esto? Y, a ver, todo lo que yo te mostré solamente necesita ser puesto en práctica y poner los elementos que se necesita para... Como bombas sorpresas. Totalmente. Es como para proceder a realizar un atentado, ya sea haciéndote llegar en forma de carta, en forma de libro o en forma de Solo sobre. para precisar nomás, el circuito electrónico. Bueno, perfecto, está hecho, quedó eso yo claro le la agrego situación. poner, Esto que en un principio parecía que se encontró artefactos explosivos en sí, en realidad se trataba de materiales instructivos para la producción de artefactos explosivos. De 3 tipos de bombas. Tres tipos de bombas, decía la agente fiscal, en sobre, en libro y un sobre un poquitito más grande. Canadá, Ezeiza, Asunción. El destino. Y creen que de aquí volvía a la Argentina, pero el destino final, lo aclaró la agente fiscal, era la capital de nuestro país.